Leones, bienvenidos de vuelta al canal en un nuevo vídeo de Blue Lock Project World Champion y en el vídeo de hoy nos encontramos de vuelta para poder hablar de estas cartas oscuras, de estas cartas dark, ¿no? O sea, no sé bien cómo denominarlas, pero sí, básicamente se les puede llamar así porque son lo que son. Bueno, es que lo están haciendo increíble. La verdad es que llevan un par de días que desde que empezó la fase 2, que justamente el día en el que empezó la fase 2 no estuve muy contento por lo que sacaron, porque no fue muy llamativo, la verdad. Pero luego todo lo que estamos viendo en los siguientes días está siendo increíble. La verdad es que están mejorando muchísimo el juego. Y estas cartas no se quedan atrás, ¿vale? Debo decirte que si eres alguien nuevo y no entiendes muy bien qué es esto de las cartas de colores, te recomiendo que veas el primer vídeo que hice, que es una guía a las cartas verdes, ¿vale? Para que sepas diferenciar qué diferencia hay entre la carta verde y la carta dorada. Y luego el segundo vídeo que hice, que es qué diferencia hay entre la carta azul y roja con las cartas doradas. Yo creo que viene bien que te lo veas incluso en orden, ¿vale? El primero, el de las cartas verdes, y el segundo, el de las cartas azules y rojas, porque este vídeo en parte voy a tomar en cuenta que sepas cómo funcionan esas otras cartas de colores, ya que estas cartas son incluso distintas, muy distintas a esas de colores, ¿vale? Entonces, realmente es necesario que sepas para lo que son esas otras cartas, para que puedas entender bien cómo son estas. Yo creo que después de haber explicado esto voy a ir ya directamente al grano, así que voy a leer todo lo que nos comentan y luego veremos ciertos ejemplos que he podido hacer yo en el modo entrenamiento, ¿vale? Si este vídeo lo hiciera al día siguiente o dentro de 2 días, pues tendría distintos vídeos que me soléis enviar vosotros, como hice en las anteriores guías, y eso serían pues más ejemplos. Pero realmente no hace falta más ejemplos porque esto queda bastante, pero que bastante claro. Empiezo a leer. Nos dicen nuevas cartas añadidas para cualquier personaje de 3 estrellas y cualquier carta SSR. Estarán disponibles cuando llegues al nivel 100. Vale, como bien sabéis, todos los personajes y todas las cartas tienen de forma genérica cartas doradas. Todos tienen cartas doradas con distintos dibujitos. Estas son, como digo, la carta genérica. En este caso han añadido otra carta genérica que vamos a ver en todos los personajes de 3 estrellas y en todas las cartas SSR. Y esa es esta carta. ¿Qué sucede? Que a diferencia de la carta dorada, que es la que nos proporciona las skills y es la que se nos va a aparecer en los entrenamientos, o sea, de apoyo, ¿no? Para ayudar al personaje que estemos entrenando, esta carta solo se podrá desbloquear, solo la podremos ver cuando lleguemos al nivel 100 con ese personaje. Por poner un ejemplo, yo tengo a Nagi en nivel 55, ¿vale? Un ejemplo simple. Solo tendré desbloqueado la carta dorada. Cuando llegue a 100 tendré desbloqueada la carta también oscura. Y así tendré esas dos cartas. Eso significará que en el modo entrenamiento o me aparece la dorada o me aparece la oscura. Y ahora vamos a leer lo que hace la oscura, ¿vale? Seguimos leyendo, dice, la condición de lanzamiento para la nueva tarjeta de menú de práctica de nivel 100, en lo que ya hemos leído, las condiciones son bastante severas. Esto como he hecho siempre con las cartas de colores, os voy a leer lo que nos proporciona la diferencia que hay entre esta carta con la carta dorada. Dice, la característica número 1. La probabilidad de ocurrencia es baja, pero la cantidad de estatus que se puede adquirir es 3 veces más que la tarjeta de menú de práctica de oro. O sea, que en estadísticas, por poner un ejemplo, si una carta dorada nos está dando en técnica, por ejemplo, a priori 100, ¿vale? Pues esta carta nos va a dar 300. Y esto, por ejemplo, nos lo daría de base. O sea, esto nos lo daría de base sin ni siquiera ver el porcentaje de lo que nos aporta, porque como bien sabéis, pues de base estamos viendo las estadísticas que nos aporta esa carta y cuando presionamos tenemos luego un porcentaje de aumento que dependiendo de nuestro estado de ánimo y de la suerte realmente, pues podemos optar a, yo que sé, a 100, 120, 140, 250, en fin. Ya sabéis, 450, 500. Y bueno, obviamente nuestro propósito es
cuanto mayor sea el porcentaje mejor para poder multiplicar todo lo posible en nuestras estadísticas, sobre todo con esta carta. Entonces, esto que hace esta carta, esto que hemos leído, es exactamente igual que la carta azul, solo que un poquito inferior. ¿Recordáis que la carta azul hacía esto, pero en vez de ser 3 veces más, era 2 veces más? O sea, el doble. Pues eso, básicamente esta carta es una mejora de la carta azul. Digamos que si la carta azul fuera el Super Saiyan 1, esta sería el Super Saiyan 2 de Goku. Entonces, por eso mismo, es un poco para que podáis entender de forma así resumida que en esto lo que han hecho es mejorar lo que ya nos proporciona la carta azul. O sea que estamos teniendo ante nosotros, ya solo con esto, la mejor carta de colores, ¿vale? Sin ninguna duda, o sea, sin ninguna duda. Luego tenemos la característica número 2 que dice, puede minimizar el consumo de condición en condición extremo. Vale, debo decir que estas cosas siempre son muy curiosas porque ya hemos visto incluso con la carta azul, como a veces dicen cosas de las cuales no se ven exactas. Por eso quizás hace falta ver más ejemplos, pero yo sí que he podido grabar un ejemplo ante esta característica. Así que, si esto es así, esta carta es increíble porque el que pueda minimizar el consumo de condición en extremo, eso significa que nosotros, cuando hemos activado esa carta en extremo, el siguiente turno no va a ser que bajemos de ese estado de ánimo, sino que nos vamos a mantener, ¿vale? Seguramente nos mantendremos un turno o dos más. Como digo, esto será ir viéndolo e ir comprobándolo para ver hasta qué punto llega con esto de minimizar el consumo de condición. Pero ya de por sí esto es increíble. Por eso mismo os digo, y repito lo de la característica 1, que es exactamente igual esto a lo que sucede con la carta azul, y es que la probabilidad de ocurrencia es baja, o sea, de que nos aparezca esta carta va a haber un porcentaje bajo, realmente. Y es probable que hagas un entrenamiento y no te salga, y es probable que hagas un segundo entrenamiento y no te salga, pero a lo mejor en el tercero sí, y a lo mejor por suerte del tercero al cuarto también te vuelve a salir, ¿entendéis? Todo esto es cuestión de suerte, pero la cosa es que la probabilidad de ocurrencia es baja, y es una cosa completamente obvia, teniendo en cuenta el pedazo de aumento que te da esta carta. Vale, vayamos ahora con este primer ejemplo que vais a ver que esta carta oscura me proporciona de base 529 en técnica. Como bien sabéis, esta carta de velocidad, el atributo que más nos da en estadísticas es de técnica, ¿no? Porque es del atributo que se profesionaliza en darlos más. Entonces, ¿por qué me da 529? Pues bueno, aparte de tener en cuenta que es una carta con texto rojo, esto es importante saberlo, veremos un poco si hay esa bonificación, pero la cosa es que esta carta ya, por el simple hecho de tener ese texto rojo y el tener a dos personajes que independientemente tienen esa misma carta pero en dorado, por eso mismo de base nos proporciona tanto. Vais a ver ahora cómo sin el texto rojo y sin dos personajes que nos proporcionaba esa carta dorada, en este caso ahora tenemos a uno, que es Bachira, y Nico, que nos proporciona la carta dorada de Luke. Teniendo un jugador que nos proporciona otra carta debajo de la carta negra, pues nos puede dar ese aumento, pero sí que es verdad que no es lo mismo, ¿vale? Por eso mismo habéis visto esa diferencia entre 569 y 200, no recuerdo cuánto. Entonces, todo esto va a depender exactamente de las formaciones que tú hagas. Por ejemplo, estoy seguro que vais a tener a Elisai gratuito al nivel 100, la mayoría de vosotros, así que si tenéis a ese jugador, que seguramente que sí lo tendréis a nivel 100, lo que significa que tengáis desbloqueado la carta oscura, tenéis que meter en vuestra formación a un personaje más o dos de, bueno, que tengan la carta Luke. Así, si ellos se juntan en la carta Luke oscura, pues vas a tener un aumento muy considerable ya de inicio con esa carta, ¿entendéis? Entonces, estoy intentando resumir mucho porque realmente esto tiene un poquito más de profundidad, pero para que todo quede lo mejor explicado posible a la hora de entender el funcionamiento de esta carta, ¿vale? Así que bueno, dejando esto a un lado, vayamos ahora con el siguiente ejemplo. Vais a ver ahora cómo la carta esta oscura sale sin ningún personaje debajo y nos proporciona 180. Ya de por sí
sin ningún personaje debajo y sin ni siquiera ser esta carta algo que beneficie al jugador por su tasa de crecimiento, pues bueno, nos proporciona esto que está bastante bien porque si esta carta fuera de color dorado nos proporcionaría menos S por 3. Entonces sería algo bastante pocho, pero al menos es un aumento considerable. Entonces hay que mirar estas cartas como una buena herramienta para potenciar con lo que os he explicado antes de formaciones que puedan aumentar esas probabilidades de estar en la misma carta, esos jugadores que tienen esas cartas doradas que sean iguales a la carta oscura que puedes hacer aparecer para potenciar esto. Obviamente en el futuro, si tenemos a todo personajes de nivel 100, esto nos la va a sudar por completo y simplemente vamos a aprovechar esas herramientas de cada uno de ellos, ¿no? Pero bueno, básicamente es un poquito eso, ¿no? Pero bueno, estaréis viendo en pantalla una imagen que he sacado de un japonés que yo creo que se ve a simple vista porque turno 20 y tener dos atributos, uno a S y otro a S plus, es para darle de hostias, la verdad. Pero bueno, esta foto la he cogido para explicaros un poco esta situación, ¿no? Como podréis ver, pues le han aparecido que esto debe de ser difícil de cojones. Pero bueno, obviamente si tienes una formación repleta de jugadores en nivel 100, pues pues muy difícil no, ¿no? Difícil para nosotros sí, pero para ellos complicado. Igualmente difícil es, ¿no? Por el tema de la ocurrencia, ¿no? De que nos aparezca o no la carta, porque hay probabilidades bajas. Así que obviamente hay mayores probabilidades bajas de que te aparezcan justamente dos en el mismo turno. Pero bueno, igualmente, yendo al grano. Bueno, ¿cuál sería la carta, ¿vale? Que más nos proporcionaría? A simple vista, sin presionar nada porque el usuario simplemente subió esta foto y ya está. Os voy a decir lo que yo creo, ¿vale? Un poco para que podáis entender un poquito mejor esto y poder sacar mejor uso. Como podremos ver, tenemos la carta de Luke, oscura, y tenemos debajo a Reo, ¿vale? Entonces Reo, su carta dorada es la de velocidad. Entonces, además, al estar él solo, aunque sea una carta que beneficie enormemente a Rin, aparte de que en el turno en el que está puede venir bien porque la carta de Luke te sube uno de estado de ánimo, no siempre, pero sí que la mayoría de veces lo hace, y pues le podría venir bastante bien. Pero de estadísticas de base la que más le va a proporcionar es la de velocidad, porque pues vemos ahí que está Raichi, si no me equivoco, Bachi, la digo si no me equivoco porque yo esto lo veo la pantallita mientras que estoy grabando más pequeñito, así que me es más difícil ver a los personajes que están debajo de la carta. Así que si me equivoco en eso, no me lo tengáis en cuenta. Pero bueno, y luego creo que veo también a Nagi y a Bachira. Pues bueno, Bachira tiene carta de velocidad y Nagi tiene carta de velocidad. O sea, bueno, a ver, Nagi tiene carta de Luke, pero es que esto nos lo he dicho, yo creo que también es importante, pero es el único personaje de todos los de 3 estrellas que hay que tiene una carta distinta a la dorada. O sea, si os ponéis a comprobarlo, todos los personajes tienen la misma carta dorada, el mismo dibujito lo tienen en dorado como lo tienen en la carta oscura. Pero Nagi tiene su carta dorada de Luke y su carta oscura de velocidad. Es el único de 3 estrellas en tenerlo. No sé por qué, no sé si es que se han equivocado o algo, pero es el único que lo tiene. Así que bueno. Eh, y es más, seguramente sea ese mismo Nagi el que le está proporcionando esa carta. Así que entre esos dos jugadores yo ya es que no necesito realmente ver más ni deciros más para deciros que realmente esa carta va a ser la que más le va a proporcionar a este jugador, ¿no? Así que nada, esto os lo enseño para que podáis sacarle el mayor uso posible a estas cartas. Y como digo, las explicaciones que he dado de distintas cosas son muy resumidas porque hay mayor profundidad en esto, pero es también de una forma más masticable para que vosotros podáis entender todo, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, apoyarlo con un montón de likes y bueno, esto sí básicamente todo. Recordad que tenemos nuestro grupo de Discord en la descripción y sin nada más que decir, leones, como he venido, me voy.